usaban hachas de manera individual y sierras trozadoras que debían ser manipuladas por 2 personas. Durante el actual recorrido pueden observarse a ambos lados de las vías los llamados tocones, que son los restos de los árboles cortados con alturas y marcas irregulares. Esto se debe a que, por un lado, las herramientas empleadas eran de diferentes características. Usaban hachas de manera individual y sierras trozadoras que debían ser manipuladas por 2 personas a la vez. Por otro lado, el trabajo de deforestación era realizado a diario, en verano y en invierno, sin importar la crudeza del clima. Y la costumbre de los presidiarios era aserrar los árboles al ras del suelo. Entonces, observando los tocones, podemos imaginar la altura de la nieve del momento y deducir la época del año en que fue cortado el árbol. Los más bajos fueron árboles talados en verano y los más altos en invierno. Una zona donde hay muchos restos ha sido bautizada el cementerio de árboles, todo un testimonio de la antigua abundancia del bosque cuando el tren de los presos comenzaba a hacer sus primeras excursiones en la zona. Al mediodía, las tareas se suspendían para el almuerzo. Los presos debían formarse, numerarse y luego eran trasladados en fila, con 15 guardias por delante y otros tantos por detrás, hasta el lugar donde recibían su ración de comida, platos y estazones de latas. A eso se lo llamaba ranchear, que significa comer simplemente sentados en el suelo, sin ningún tipo de protección contra las inclemencias del tiempo, salvo algún refugio excepcionalmente improvisado, clavando en el suelo una hilera de troncos y poniendo encima una cubierta de chapa. La preparación de la comida estaba a cargo de algunos reclusos que vivían en ese campamento permanente en el monte. En este pequeño asentamiento se alojaban alrededor de 50 presos de conducta ejemplar, en compañía de un encargado y 4 guardias. Era un rancho de madera y chapa calefaccionado con una salamandra o estufa a leña. Durante la noche descansaban, sin ser asegurados con cerraduras o candados, en un voto de confianza. Era para ellos lo más cercano a la libertad que podían gozar. Ya hubo numerosos intentos de fuga. Sin embargo, todos quedarían como simples anécdotas, ya que alentaban las ambiciones y quebrantaban a aquellos que se atrevían a intentarlo. Quedarse en la localidad donde todos se conocían no era una opción, ya que no podrían pasar inadvertidos. Si intentaban huir, transcurridos 2 o 3 días de haber fugado, los penados regresaban por propia voluntad en busca de un poco de abrigo y alimento. Confesaban que les daba una falsa sensación de libertad, ya que no dejaban nunca de merodear los alrededores del presidio o de los campamentos. Y aún cuando llegaran a la frontera con Chile, era fácil recapturarlos. El mismo río que estamos bordeando, el límpido y caudaloso río Pipo. Pipo fue un preso que intentó escapar, pero su cuerpo fue hallado congelado unos pocos días después, junto a este río, cuyo nombre rememora su leyenda. Varias generaciones de reos, durante casi 20 años, tuvieron que encargarse de la tarea de construcción del presidio, inaugurado formalmente recién en 1920. El diseño del ingeniero Castelo Muralla se erigía en el extremo este, más alejado de la población, a 3 cuadras del muelle, copiando la arquitectura del panóptico, es decir, 5 pabellones dispuestos radialmente como brazos abiertos convergiendo en una rotonda que desempeñaba el papel de centro de control y es el único acceso a las 380 celdas individuales. Los condenados estaban separados por el tipo de delito cometido. Los pabellones eran rematados por un martillo arquitectónico donde se albergaban enfermería, biblioteca, sanitarios y otras dependencias. Considerando el riguroso clima de Ushuaia, ese diseño sacrificaba la salud del preso en pos de la seguridad, ya que la posición de los pabellones hacía que algunos no recibieran sol en ningún momento. A ello se sumaba que el tamaño de los calabozos era mínimo y la humedad chorreaba constantemente por sus muros de piedra. La falta de luz del sol era otro castigo que se agregaba. Una vez terminada la obra del penal, el tren siguió siendo necesario para el abastecimiento de leña, para mantener encendidas las estufas y proveer de electricidad a la cárcel y al resto del caserío, por lo que la incipiente ciudad de Ushuaia dependía directa o indirectamente del precio. La leña era un recurso fundamental para la sociedad.
podía operar de manera remota.